senador Roger Pinto hoy? ¿A dónde anda y qué hace? Sí. Bueno, el senador Roger Pinto hoy tiene una situación de un refugiado provisório. O governo brasileiro... hay um fato muito interessante que me olvidei de contar, que é bastante sintomático de lo que se transformou o Brasil e me preocupa muito em Brasil a questão de que um mesmo grupo político esteja à frente do poder tanto tempo e que ocorra... A mim não... Eu creio que um país pode conviver com a esquerda, pode conviver com a direita. Me gusta, por exemplo, o que ocorre em Chile, que é a alternância política. Mas o Brasil me preocupa muito. Por quê? Porque se está hoje caminhando, por exemplo, coisas que eram impensáveis, aunque as instituições em Brasil sejam muito fortes, mas coisas que eram impensáveis. Por exemplo, já se habla que os magistrados do Supremo Tribunal Federal sejam electos. Já se habla em controles de prensa, como se fizeram em Equador, em Argentina também. Então, isso é preocupante. E isso era hasta aquela ideia que Friedrich von Hayek dizia do Estado justo, que se substituir o Estado de direito por o Estado justo. Isso é o que está passando, pode passar em Brasil em um médio ou largo prazo, se não há alternância política. Pero, como eu disse, as instituições de Brasil são fortes, a prova maior disso é o recente caso que foi juzgado por el Supremo Tribunal Federal, que levou à cárcel a elite política que governa o país, mensalão, né? Exato. Então, há um largo caminho. Pero me perguntava sobre o senador Roger Pinto. O senador está com um refúgio provisório porque o caso tomou tamanha dimensão que o governo do Brasil, aunque quisesse expulsá-lo, não é mais capaz de fazê-lo. Pero também não vão a dar o refúgio definitivo antes das eleições. Houve um fato muito interessante nesse caso, que um dia recebo um telefonema do secretário-geral de Itamaraty, que é o número 2 na hierarquia de Itamaraty, e me disse: a presidente me acaba de telefonear dizendo que se o senador Roger Pinto vai ao Congresso Nacional, que havia recebido uma invitação do Congresso Nacional, se vai ao Congresso Nacional, será expulso amanhã. Eu lhe disse que repensasse os limites do Estado, que me surpreendia que um advogado estivesse recebendo um telefonema de um representante do Estado e que lhe disse que espero que realmente tenhas recebido essa ordem da presidente, porque se não a recebiste, se estás querendo demonstrar trabalho à presidente, vas a ter um problema, porque eu vou tornar público isso. E lo tornei público. Se denunciei isso ao Ministério Público, à Fiscalia e à Justiça Federal do Brasil. Pero isso demonstra o que se passou o que estava passando em Brasil. O senador Roger Pinto hoje está vivendo em la casa de um senador de Brasil, que se chama Sérgio Petecão, um senador do estado de Acre. Nossa. Está em Brasília. E essa está tendo um simbolismo em isso, porque está sob a proteção do Senado de Brasil. Sem trabalhar, sem nada, sem fazer nada. Ele está tentando, exato, voltar a ser útil um pouco. O Estado brasileiro lo mantém? Não. Ele recebe ajuda
de amigos y está en una situación bastante difícil, pero dentro de lo posible es una buena situación, claro, ¿no? Comparación con que él estaba. Es interesante decir para que vosotros tengan idea del drama, de la dimensión del drama humano allí. Estaba en una... la representación de Brasil en La Paz es un edificio como este aquí, donde ni se puede abrir las ventanas. Estaba en un pequeño cuarto y sin un baño. El baño estaba en otra parte de la embajada. Estuvo allí, recibió una buena atención de los funcionarios de la embajada, tanto que um brasileiro valoroso como Eduardo Saboia lo quitou de allí e foi junto com ele. Esse Eduardo Saboia é interessante. Um dia fui a Bolívia e de declarações em la televisão de Bolívia e fui, pode-se dizer, fui ameaçado por la ministra de Comunicação de Bolívia, que disse que eu fazia parte de uma conspiração de extrema direita junto a políticos brasileiros para derrubar a Evo Morales. Que é uma coisa, a mim me pareceu chiste, pero devemos nos preocupar um pouco. Basta ver que o outro advogado de Roger Pinto, o advogado de Roger Pinto em Bolívia, Luiz Vázquez Villamor, que foi ministro de Justiça de Bolívia, foi detenido no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra quando me traía documentos para instruir o processo de refúgio de Roger Pinto em Brasil. Pero, então, allí existe... agora me perdi, estava... La embajada, que ele vivia muito... sim. Estava em uma situação bastante complicada. Sem a luz do sol, sem ver a luz do sol, sem ver, muito pequeno o espaço, e falava de Eduardo Saboia. E quando estive ali em Bolívia, a ministra de las Comunicações de Bolívia me hizo essa por assim dizer, ameaça, e comentei isso em la embajada ao embaixador Marcel Beato e a Eduardo Saboia. Eduardo Saboia vivia em Santa Cruz de la Sierra, se trabalhava durante a semana em La Paz e nos finais de semana volvia a Santa Cruz. Quando chego a Santa Cruz para fazer a conexão de mi vuelo, ia quedar ali umas 4 horas, quando salgo do desembarque, vejo a Eduardo Saboia. Digo, Eduardo, que haces aqui? Não, me comentaste que estavas preocupado com se algo pudesse passar, e eu vim aqui para garantizar tu segurança. E você quedou ali comigo, me ia a su casa, conheci sua família, tendo um filho autista, vi que era um homem de valor. E pensei assim, mira, Eduardo vai ser a pessoa que vai quitar Roger da embajada. E isso não foi por uma pressão de nós. Não, essas coisas só ocorrem quando existem pessoas que sabem que fazem a diferença. E esse é o caso de Eduardo Saboia. E que sei que também é o caso de todos os que estão aqui hoje, que são pessoas que podem fazer a diferença. Desculpe. Antes de abrir las preguntas, déjeme hacer un par de comentarios. El primero es que cuando te escuchaba hablar de la diferencia entre Itamaraty y cómo están destruyendo, también ocurre en Argentina. Es decir, el cuerpo diplomático de carrera está desapareciendo, sí. Y supongo que lo mismo ocurrirá en Venezuela, en Bolivia, en todos estos países. Es decir, ese es el primer punto, es decir, cómo están destruyendo, sí, algo que cuesta mucho construir, como es Itamaraty. El segundo es que creo que es sumamente importante que gente de otros países que no sean los que están involucrados, como vos, como puede ser el caso de Argentina, comencemos a levantar la voz.
porque siempre los que son opositores a estos 4 gobiernos o 5 gobiernos aparecen como descalificados porque están en la disputa. Pero es bueno que nosotros, los que estamos todavía fuera del tema, comencemos a levantar la voz y a pedir las cosas que estás pidiendo. Pero tengo una buena noticia para esto. LASA es una institución que es Latin American Studies Association, que reúne a 7.000 expertos en América Latina de todo el mundo. Y está muy volcada a la izquierda, muy volcada a la izquierda. En cada congreso de LASA hay unos 500, 600 paneles. No menos de 100 están dedicados a los países del socialismo del siglo XXI y, por supuesto, ninguno es crítico, sino que van a ensalzar y van a defender este tipo de posiciones. El Instituto organizó un par de paneles para dar una visión alternativa de esto. Y en el último número de LASA, número oficial de la revista de LASA, está dedicado a artículos que demuestran, y ya lo reconoce el editor de la revista, que es un argentino de izquierda, muy capaz de izquierda, que se llama Roberto Gargarella, ya reconocen, de acuerdo con todo el número y con todos los trabajos, que hay países en los cuales la democracia ya no existe. Y enumeran a Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, y dicen que en Argentina la democracia está por lo menos en contradicción. Esta es la revista oficial del ASA. Creo que ya es muy bueno que tengamos la decisión de la propia izquierda académica que dice, además de que defendamos las ideas de izquierda, en estos países se han excedido y ya no hay democracia. Creo que eso es sumamente importante. Y hablando de derechos humanos, el 8 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, el Día Universal de los Derechos Humanos, y el 9 vamos a tener un panel en el instituto con el Miami-Dade College, en el cual va a hablar Carlos Sánchez Berzaín y Gisela Parra, hablando de los derechos humanos en América Latina. Por supuesto, están todos invitados. Alexis. Bueno, doctor, lo primero que quiero decirles es que los latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos de usted y de su trabajo en protección al senador Roger Pinto. Realmente que es una conducta modélica, ¿no? Y que ojalá se repitiera más, porque uno de los problemas que tenemos es la falta de solidaridad. Pero quería hacerle una pregunta. Como Lula da Silva se ha convertido en un factor de perturbación de la democracia latinoamericana, que va incluso en Venezuela, ya en 2 oportunidades ha ido a hacer campaña abiertamente a favor de Chávez. En una oportunidad dijo que Chávez había sido el mejor presidente que había tenido Venezuela en los últimos 100 años. Y en las últimas elecciones de Honduras actuó abiertamente, incluso hizo un spot de televisión llamando a votar por la señora Zelaya. Sí. Una conducta realmente descarada. Quería saber cuál es el nivel de influencia a estas alturas de Lula en la política brasileña. Bueno, Lula, yo diría que es el personaje más importante de la política de Brasil hoy. Tiene una influencia muy grande. Hasta se habla que Dilma Rousseff hizo un gobierno muy malo. Así, la bonanza económica que hubo en la época de Lula se fue deteriorando en el gobierno de Dilma, y eso pasó a representar un riesgo electoral para la continuidad del proyecto político del Partido de los Trabajadores, del PT. Lula tiene un fuerte apoyo popular. Los proyectos de transferência de renta que foram hechos em Brasil, como Bolsa Família, que hace uma complementação que efetivamente dá dinheiro a las pessoas, e que foi um projeto bastante bem sucedido. E aí que eu hablo da questão da autocrítica, né? Los governos, aunque tenha empezado em el governo de Fernando Henrique Cardoso, foi em el governo Lula que o programa se ganhou uma dimensão muito grande. E, efetivamente, a população mais pobre do país estava desassistida, e Lula, obviamente, percebeu isso como projeto de governo, mas também como projeto político. Isso impulsionou enormemente os níveis de aprovação de Lula. E Lula hoje
se habla en los círculos políticos, aunque reservadamente y tal, nadie defiende explícitamente essa bandeira, mas que Lula pode ser, sim, plano B para que sair candidato em 2014. E creio que seria difícil que, se assim ocorre, que Lula perdesse as eleições. De qualquer forma, não é um grande risco que sempre tem que o PT é um bloco unido, tem um candidato, e a oposição sempre, por exemplo, agora com a ex-Eduardo Paz, se divide. Então, isso... Sim. A oposição, eu creio que a oposição vai a buscar uma unidade em... É a única forma. É a única forma. Como também falava isso outro dia com Tuto Quiroga e Branco Marinkovic em Bolívia, para a questão de Bolívia. Se a oposição ali não se une, também não há qualquer possibilidade de cambiar as coisas aí. Pero exatamente isso. Vemos. Doctor Tiburcio, usted tocó dentro de lo breve que puede ser una explicación tan amplia, un punto que es importante y quiero hacerle una ligera corroboración. Usted dijo, referente al tema de la cocaína, de la hoja de coca, que dentro de las autoridades policiales brasileñas, ellos saben de dónde viene por el componente básico de la hoja de coca. Eso es muy real y aquí hay que diferenciar la hoja de coca que mastican los indígenas. Esto no lo he descubierto yo, lo saben las autoridades policiales. Es producida en la zona alta de Bolivia, de Perú, de Ecuador, mientras que la hoja de coca de la zona baja, tropical o subtropical, en Bolivia o en el Ecuador se da hasta 4 cosechas al año y nadie la puede masticar porque le desollaría la boca. De manera que lo que está hablando Evo Morales es simplemente una excusa para lo que él ha convertido el gobierno en un régimen local, porque son dos cosas muy diferentes. Gracias por su exposición y felicitaciones por lo que usted hizo por el senador. Muitas graças. E exatamente, esse é ponto importantíssimo. A hoja de coca del Chapare tem uma destinação específica, que é coca, ou seja, a cocaína, exatamente. Perfeito. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una sola pregunta. Usted, doctor Tiburcio, dio una buena idea del desafío que constituyó ir concientizando especialmente a los diplomáticos de carrera, como decía de alguna u otra forma Guillermo, en las embajadas con todos los problemas para poder traer a este caso a nivel bastante público. Ahora la pregunta es, ¿afectó eso a nivel popular? ¿Hubo conocimiento de eso a nivel popular? Não, eu creio que... Estoy hablando de Brasil. Sí, claro. Eu creio que... Bueno, hasta voy a empezar diciendo un poco. En Bolivia sí, creo que tuvo una repercusión muy grande. Okay. En Brasil, no diría que hubo una difusión pública, popular, pero hubo sí una gran repercusión en las entidades de la sociedad civil, sí, eso, Orden de Abogados de Brasil, vários, o próprio Congresso, vários sectores se posicionaram fortemente, empresários que já se começam a quedar preocupados, e justamente por esse tema de la droga, né? Que aí estamos falando de um tema que interessa a Brasil todos os dias, que amanhã se te colocam uma arma na cabeça, pode estar ligado exatamente àquilo que está passando em Bolívia, pode estar muito diretamente ligado. Então, isso
Eso sí, Porque hubo... eso, o sea, consiguiendo a nivel popular ese tipo de concientización, se logra lo que tú precisamente querías, ¿cierto? O sea, de alguna u otra forma, tratar de evitar el desarrollo de estas antidemocracias. Sí, sí, mas creo que el primer paso es conseguir hablar la lengua que las entidades de la sociedad civil quieren oír. Así que, y en eso, ahí vuelvo a repetir el tema de la autocrítica, assim, es muy importante pasar un mensaje de que e de lo que de fato somos, que somos defensores da democracia. Estar atento a que não nos vean como pessoas da direita, ou aunque eso não há nenhum mal em isso, pero eso es nuestro talón de Aquiles temos que estar presentes em saber fazer um discurso que não seja facilmente contraposto. Obrigado. Desculpa. Una complementación a lo que es decir, en Bolivia se siembra coca en los yungas Sí. y se siembra coca en el chapare. Los yungas es la zona donde se puede masticar la coca. Sí. Evo Morales siempre fue dirigente copalero y sigue siendo del Chapare, la zona donde exclusivamente la coca se hace para la cocaína. No es masticable, o sea, no se puede consumir, es imposible consumir esa hoja de coca. Entonces, directamente, si la hoja excedentaria que se produce en Bolivia, que son alrededor de unas 15.000, 20.000 hectáreas en este momento, estamos hablando de 45.000 acres, va directamente a la cocaína y se produce dentro de los sindicatos cuyo dirigente es el presidente de Bolivia, Evo Morales. La otra cosa que me parece importante andar con otros conceptos, es decir, en América Latina ha habido dos tipos de exilio. El exilio durante la época de las dictaduras militares y el exilio actual. Los conceptos jurídicos, políticos del exilio actual son totalmente distintos a los conceptos del exilio que manejaban las dictaduras militares. Las dictaduras militares inclusive respetaban el derecho de asilo. Yo fui asilado del gobierno de Stroessner, siendo un exiliado de García Meza, que eran gobiernos totalmente compatibles ideológicamente. Sí. Hoy día soy exiliado del gobierno de Evo Morales, pero tengo adicional, o sea, y cuando me exilió García Meza no tuve ninguna repercusión judicial, me podía mover por todas partes, iba a Brasil, iba a Uruguay, iba a Argentina, teniendo dictadura militar, pero no tenía absolutamente nada. Hoy día el tema es jurídico, porque el mecanismo de represión ya no es, digamos, es decir, la policía, el ejército, los paramilitares. El mecanismo de represión es el Ministerio Público, es la Corte de Justicia, es decir, son los mecanismos jurídicos que ellos han creado para transnacionalizar la persecución política. Entonces, no entender ese concepto nos lleva, digamos, a creer que el concepto puro del derecho de asilo sigue vigente. Ya no sigue vigente, sí. Ya el socialismo del siglo XXI ha cambiado ese tipo de conceptos y por lo tanto, es decir, los mecanismos de lucha actual son totalmente distintos. Por eso está pasando con ustedes, digamos, o sea, por eso le está pasando a Roger lo que está pasando en este momento. Si Roger hubiera salido, digamos, si hubiera sido víctima de una dictadura militar, estuviera tranquilo viviendo en Brasil sin ningún problema, pero es víctima de un mecanismo jurídico, ¿no? Político, jurídico, que se ha apropiado transnacionalmente y con un aditamento, que la gente de derecha es acomplejada de ser de derecha. Sí, sí. Desgraciadamente, o sea, yo no admito, por ejemplo, que un Piñera tenga que entregarle el mando a un Fidel, a un Raúl Castro, es decir, y recibirlo de Chávez. ¿Ah? Y recibirlo de Chávez. Y recibirlo de Chávez, ¿no? Y recibirlo de Chávez. O sea, no admito, por ejemplo, de que Brasil tenga una actuación con Zelaya totalmente distinta a la de Roger Pinto, siendo dos
situaciones, digamos, es decir, similares dentro del territorio ficticio, digamos, de lo que significa la prolongación del territorio dentro de la diplomacia. Entonces, lo que hay que entender es que mientras no se dé la lucha ideológica, mientras no estemos conscientes que tenemos la razón en términos de defender la libertad, la democracia, vamos a tener a estos presidentes acomplejados. Sí. ¿Qué es lo que no nos está haciendo salir hacia adelante y darle, digamos, una lucha? O sea, lo que usted me dice de los evangélicos es más un oportunismo del PT que una cuestión ideológica. Sí, señores, defendamos principios y no defendamos simplemente la cantidad de votos que podemos sacar de los evangélicos. Solamente esa complementación. Sí, sí. Carlos. Sí, sí. Todos bien con los principios, pero yo creo que hay un tema más complicado y es la economía, es el dinero, los negocios. Entonces, en ese ámbito, siendo el Brasil la potencia económica que es, no sé si, Fernando, tú nos podrías decir cuáles son los negocios que el gobierno de Lula cuidaba o que el gobierno de la actual presidenta cuida en Bolivia. Porque más allá de lo ideológico, el Brasil siempre ha sido extremadamente práctico en su política externa. Yo te puedo decir, por ejemplo, que una de las razones por las cuales el Brasil es tan contemplativo hoy día, tan parcializado, más allá de los principios y la democracia que pisotea todos los días con el gobierno de Maduro, es porque Petrobras tiene interés y un gran crecimiento en los campos que ya no puede manejar PDVSA y que son un gran negocio. Entonces, la razón por la cual España se arrugaba cada que Chávez gritaba era porque le estaba vendiendo cosas y estaba al borde de una crisis económica que vino después, y la plata, ese viejo adagio popular que dice que por la plata baila el mono y por el oro el dueño y todo, es algo que funciona con los países, con todos los países, sobre todo con los más ricos que tienen que vender, que tienen más para vender. ¿Cómo es el tema comercial hoy día entre Brasil, Bolivia, Brasil, Venezuela, Brasil y los países del socialismo del siglo XXI? Porque yo convengo en todo lo de los principios, pero saben, billetera mata galán, y eso es lo que está pasando en América Latina. Sí. Mira, el tema, me gustaría que Brasil tuviese una política externa y efectivamente ela tenía una política externa pragmática en el tema económico, como Estados Unidos tiene, pero por ejemplo, en relación a Venezuela, Brasil tuvo un superávit en el año pasado de 4 mil millones de dólares, pero los prejuicios ideológicos son enormes. Por ejemplo, se está construyendo una refinería para petróleo en el estado de Pernambuco, que debería tener la participación de PDVSA. Y Se retiró. ese proyecto se fue. Y el prejuicio financiado con dinero de Brasil, solo que la refinaria fue toda proyectada para el tipo de petróleo que produce Venezuela, que petróleo más pesado, y eso es un prejuicio enorme. Existe aún, hoy en Brasil es interesante notar que existen 2 Itamaratis en Brasil. Existe el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y existe un Itamaraty paralelo, que es la Asesoría Especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, que está con Marco Aurélio García, que tiene un histórico de alineamiento con esas fuerzas que desde de los hermanos Castro hasta las FARC, de que es el foro de San Pablo. Entonces, por ejemplo, en relación a Bolivia, hay proyectos que, como por ejemplo, la carretera del Típines, né, que no fueron adelante
eram com dinheiro de empresas brasileiras que financiariam a OAS, uma empresa brasileira, e com dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil. Mas são projetos que não seguiram adelante, em função desses desmandos de Evo, porque é interessante, Brasil acena ideologicamente para a Bolívia, pero recebe uma contrapartida muito mala. Assim, Evo Morales nacionalizou os ativos de Petrobras, porque isso também é uma outra coisa. Para Evo Morales, Brasil é um tema de política interna. Para Brasil, Bolívia é um tema é como se fosse el hermano mais débil, que necessitamos proteger e tal, que é um tema de lo que Lula criou como el Brasil global, a força regional necessita estar presente em África, necessita estar presente em Sudamérica, em América Latina, como então isso com que por exemplo, Lula não reaccionasse ao tema da Petrobras. É claro que quando eu digo reaccionar, não é tomar uma medida de se vamos a invadir Bolívia, não é isso, mas é uma medida bueno, vamos a hacer retaliações no campo comercial e tal, que se pode fazer pressões efetivas, como os Estados Unidos faz em vários temas. Mas também isso foi o que esse mesmo tipo de comportamento foi que isso com relação a Paraguai, o governo Lugo, quando quis rever os contratos da usina de Itaipu. Então, o Brasil tem eu creio que a posição do Brasil no campo das relações exteriores não beneficia a Brasil, se deixam contaminar por a ideologia, mas sem fazer de isso sem dar um tratamento às relações exteriores pragmático. Assim, poderiam até ideologizar em el sentido de buscar resultados práticos, mas não lo fazem. É necessário conhecer bem os postulados do Foro de São Paulo, porque quando se vê isso, se entende o que estou falando. Exato. ¿Qué fue de la vida del embajador? ¿Cómo? ¿Qué es de la vida del embajador que estaba? Sim. O embajador Marcel Beato, foi interessante o que ocorreu. Quando ele estava à frente da Embaixada de Brasil em La Paz, o governo de Evo Morales, como disse, tratando o tema como um tema de política interna, viu em ele porque o embaixador Beato era crítico contra esses temas de narcotráfico, os roubos de coches e uma série de temas que impactavam as relações. E Evo Morales percebeu que seria um bom nome para centralizar as críticas. E ele ia criar inimigo número 1, assim. Então, foi isso que fizeram com o embaixador Beato. Houve uma reunião, a única reunião que houve em um grupo de trabalho que foi criado entre Itamaraty e a Cancilleria de Bolívia para resolver hipoteticamente, teoricamente, o caso do senador Roger Pinto. A única reunião foi em março deste ano. E quando, em esse dia, o canciller boliviano disse que não se sentava à la mesa com o embaixador de Brasil. Uma coisa única, eu não conheço um outro caso desse, Itamaraty quitou o embaixador das negociações, ou seja, lo desautorizou em Bolívia. Quando o embaixador foi crítico em relação a isso, e o que Itamaraty
estamos com um problema aqui, temos que quitar esse homem de aqui de Bolívia, seu próprio embaixador. E lo resolveram promover a embajada em Estocolmo. E, bueno, era uma salida para resolver o problema e mandaram uma pessoa, um diplomata para allá, mas alinhado ideologicamente com... Aunque o embaixador Marcel Beato trabalhou 8 anos com Marco Aurélio Garcia, mas era um diplomata de carreira, realmente. Bueno, quando houve a saída de Roger Pinto, Itamaraty retirou a indicação de Marcel Beato para Estocolmo. E hoje, Marcel Beato está em um limbo, assim, indisponibilidade, continua recebendo seu pressuposto e tal, mas está ali, sim. ¿A Saboy qué le ha pasado? A Saboia também está em disponibilidade. Foi tamanho o absurdo dessa situação com Saboia, que eu hice uma crítica ali que teve uma repercussão muito forte ali em Brasil, que foi porque contei a vocês que fui à casa de Saboia, vivia em Santa Cruz de la Sierra, tinha um filho excepcional. A mulher de Eduardo Saboia é a cônsul general de Brasil em Santa Cruz de la Sierra. Quando Roger Pinto ingressa ao território brasileiro, a presidente Dilma Rousseff dá uma declaração muito forte, dizendo que aquilo era estava rompendo a hierarquia do Ministério das Relações Exteriores, demitiu a Patriota, e administrou o Patriota. E, nesse momento, el Itamaraty revela o nome de Eduardo Saboia. Hasta nadie sabia que Eduardo Saboia era a pessoa que estava acompanhando o senador Roger Pinto. E eu me quedei perplexo com isso, porque, mira, como se pode revelar o nome de Eduardo Saboia quando sua família permanece em Bolívia? Eu falei, aí que Itamaraty falou, a presidente Dilma Rousseff disse que Eduardo Saboia colocou em risco ao senador Pinto. E eu disse que o Itamaraty colocou em risco a família de Eduardo Saboia em um caso que foi o único no mundo de não quitar a família dele. Não me recordo em outro caso desse que um diplomata foi deixado a própria sorte em outro país, principalmente em um país com uma postura ditatorial. ¿Alguna pregunta más? Fernando, muchísimas gracias y te esperamos que vengas acá y sigamos peleando por las cosas que has defendido. Muchas gracias.